La administración del Seguro Social se encuentra en un constante movimiento y es muy importante que los jubilados y las personas que reciben pagos de algún programa dentro de Seguridad Social estén enterados de ellos, ya que ellos reciben sus ingresos por concepto de jubilación. Para el 2025 hay varios cambios que actualmente ya se están cocinando y ustedes deberían comprenderlos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, porque también estaremos hablando de un nuevo estímulo económico dirigido para personas como jubilados, para los adultos mayores, pues se estarán abriendo nuevas solicitudes el próximo mes de julio, y si tú eres un adulto mayor y eres residente de los Estados Unidos, pues te recomiendo que lo veas, ya que tal vez puedas ser elegible para recibir esta ayuda económica. Actualmente, más de 72 millones de adultos mayores reciben beneficios del Seguro Social en este año 2024. En la mayoría de estos casos, esos son los ingresos principales de los jubilados. Una encuesta reciente de Gallup encontró que el 88% de los jubilados son personas que dependen de algún grado del Seguro Social, mientras que un 60% de estos entrevistados afirmaron que el Seguro Social son beneficios como fuente importante de ingresos para ellos. Es más, muchos viven fijamente de estos ingresos. Generalmente la administración del Seguro Social enfrenta cambios todos los años, además de que tiene que adecuarse a los nuevos indicadores de la inflación y del nivel salarial en los Estados Unidos. Y es que de una manera contradictoria, esta encuesta realizada por Nationwide muestra que muchos estadounidenses no entienden los aspectos básicos del programa y de sus nuevos cambios. Es por esa razón que el día de hoy vamos a estar contándote varios cambios que se están cocinando para que entren en vigor el próximo año 2025. El primer cambio es uno de los que suceden todos los años de manera normal y es el COLA. Pues el COLA es la simplificación del ajuste por costo de vida, el cual es un indicador que habla sobre el incremento de beneficios anuales que tiene el Seguro Social. Todos estos se calculan en base a los números inflacionarios. Aunque algunos tienen la vieja creencia de que el Seguro Social no está protegido contra la inflación, esa es una afirmación falsa, pues el COLA surge justo para cuidar el poder adquisitivo de las personas mayores que reciben beneficios de jubilación. El COLA que se aplicará para el 2025 se estará dando a conocer el mes de octubre de este año 2024. Segundo cambio importante, los impuestos del Seguro Social. Y es que el 74% de los adultos encuestados estuvo de acuerdo incorrectamente con la siguiente afirmación: los trabajadores pagan impuestos del Seguro Social sobre todos sus ingresos. Y es que esta afirmación es falsa, ya que la ley actual limita los ingresos que estén sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. El límite máximo de ingresos que están sujetos a impuestos es de $168,600 en este año 2024, lo cual significa que cualquier ingreso que sea superior a esta cantidad ya no estaría sujeto a impuestos. Y el tercer cambio importante, retención de beneficios. Algunos de sus beneficios pueden llegar a ser retenidos si es que todavía está trabajando antes de su plena edad de jubilación, y para muchos suele ser entre 66 a 67 años. El 46% de los adultos encuestados no estuvo de acuerdo, o por lo menos incorrectamente, con la siguiente afirmación: a los empleados que reciben el Seguro Social se les puede retener sus ingresos en cualquiera de estos casos, si están por debajo de la plena edad de jubilación y si tus ingresos exceden los umbrales conocidos como montos exentos de la prueba de ingresos de jubilación. Pues prácticamente la retención de beneficios es algo real, y es que podemos llegar a ver retenciones desde $1 hasta $2,
por cada beneficio que tú obtengas fuera de tu jubilación, a menos que usted ya pase la plena edad, que son los 67 años. Pues muy bien, adultos mayores, para todos los que se quedaron hasta este momento del video, un nuevo estímulo económico dirigido y únicamente para adultos mayores. Si eres un adulto mayor y eres residente de los Estados Unidos, hay un nuevo estímulo económico que podría beneficiarte en las próximas semanas. Se trata de una ayuda que está relacionada al impuesto a la propiedad en el estado de Carolina del Norte. Este estímulo económico no será automático. Las personas interesadas van a tener que solicitarlo. Podrás hacerlo a partir del 1 de julio de este año 2024. Pues es una medida la cual se aprobó gracias a la Comisión del Condado de Boone para otorgar a las personas mayores de esta zona una exención del impuesto sobre bienes inmuebles. Este ha recibido el nombre de Programa de Alivio de Impuestos sobre Bienes Raíces para Personas Mayores. Para esto se tienen unas cuantas condiciones en el programa, pero son las siguientes. Para empezar, durante el año que una persona sea elegible para este alivio económico, su factura de impuestos a la propiedad se congelará en esa cantidad. Lo primero que deben hacer los interesados es solicitar este programa. Y una vez que lo hayan hecho, entonces se les evaluará si les van a otorgar la elegibilidad. Este es el primer paso. Después de ello, van a analizar si su factura de impuestos a la propiedad se congelará según la tasa de impuestos a la propiedad actual del condado. Pues muy bien, señores, ¿cuáles son los requisitos para poder calificar este estímulo económico? De acuerdo a la ley recientemente aprobada, los requisitos que las personas deben de cumplir son los siguientes. Son 3 requisitos, no es más. Que la persona que lo solicita tenga al menos 62 años o más antes del 1 de enero del año del crédito inicial. Que sea propietario de una propiedad o que tenga por lo menos un interés legal en dicha propiedad. O sea, puede ser parte dueño o socio. Y por último, que esté obligado a pagar impuestos sobre bienes inmuebles sobre dicha propiedad, que de algún modo haya contribuido en los impuestos que se pagan sobre esta propiedad. La fecha de apertura de estas solicitudes van a abrirse a partir del 1 de julio de este año 2024 y luego se va a cerrar el 1 de octubre de este mismo año. Es un estímulo económico que funcionará todos los años en este condado y en este estado, solo que a diferencia de este año, en los siguientes, la fecha límite será el 30 de junio del mismo año. O sea, prácticamente en los próximos años, lo único que habrá de diferencia serán las fechas de apertura y la fecha en la cual va a cerrar las solicitudes. Recuerde que para este programa se podrá recibir las solicitudes en línea y de manera presencial en sus oficinas. Todo esto pues va a depender de usted, si lo quiere realizar en línea, si tiene los documentos a manos y escaneados y los puede enviar para que de una vez se inicie su trámite. O también está el caso en el que simplemente tiene los documentos en mano, en papel, y usted decide hacerlo de una manera presencial. La ventaja de hacerlo de manera presencial es que usted va a estar al lado de una persona experta en las oficinas, el cual estará indicándole los pasos que debe de seguir. Y de este modo no va a tener ningún error a la hora de solicitarlos. Recuerde que esto es muy importante, porque muchas personas suelen fallar en términos como en su número de ITIN o en su número de seguro social, o a veces en el método de pago, porque deciden hacerlo como cheque en papel en vez de método de depósito directo. Y cuando lo hacen en cheque en papel, pues esto suele tardar un poco más de tiempo y a veces hasta suelen perderse los cheques. Ojo, esto es una recomendación.